Hermanos amigos, vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 1, el pasaje que hemos estado meditando en las últimas semanas, versículo 18 al 25, aunque el mensaje de esta noche va a estar centrado en el versículo 23. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. En alguna ocasión un misionero europeo quiso ir a evangelizar a los esclavos en las islas del Caribe, por ahí del tiempo de la colonia. Y después de estar intentando predicar a los esclavos, después de varias semanas se dio cuenta que esa labor iba a ser bien difícil. Para empezar, los esclavos eran llevados desde muy temprano a los campos y regresaban hasta ya avanzada la noche, cuando ya estaban cansados y no tenían ganas de escuchar ya nada más. Pero había otra cosa que era una barrera aún mayor. Este misionero era europeo, igual que las personas que estaban esclavizando a estas personas de las islas del Caribe. Así que también había esa barrera que hacía que los esclavos no quisieran escuchar a esta persona. Él estaba ya desilusionado, creyó que se había equivocado al ir a ese lugar. Pero encontró precisamente en una noche como estas, en un hombre como el que vamos a estar reflexionando, la respuesta a la manera en que podía llegar a esas personas. Él se vendió a sí mismo como esclavo, con tal de estar hombro con hombro con estos esclavos, vivir lo que ellos vivían, dormir donde ellos dormían, comer lo que ellos comían. Pero mientras hacía todo eso, aprovechaba para predicarles. Y él solamente estaba siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él también se hizo hombre siendo Dios para poder estar entre nosotros. También vivió entre nosotros, tuvo las mismas experiencias que nosotros, sufrió lo mismo que nosotros y aún más. Y eso es precisamente lo que estamos celebrando en una noche como esta. En esta noche, en esta temporada, en medio de tantas luces de colores y de brillos que vemos por todos lados, es bien fácil perder de vista el brillo de la verdadera luz, esa luz que vino y habitó entre nosotros, que vino para alumbrar al pueblo que vivía en oscuridad, como nos dice la palabra de Dios. Hoy mismo, en este momento, pues las personas están preparando banquetes, están yendo a reunirse con familiares, con amigos, están viajando, están preparando regalos. Nada de eso es malo. Sin embargo, pueden hacernos perder de vista la verdadera luz de esta fecha. En este día nosotros celebramos, Emmanuel. Mucha parte del mundo simplemente sabe que hoy es día de fiesta y celebra sin interesarle qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está celebrando. Sin embargo, nosotros creyentes sabemos lo que celebramos. Celebramos, Emmanuel, Dios con nosotros. Y hay personas que dicen, oye, pero ni siquiera Jesús nació en esta fecha. Y tienen razón. Para los cristianos, Jesús nació todos los días. Para los cristianos todos los días es Navidad. Para los cristianos todos los días, Emmanuel. Para los cristianos todos los días Dios está con nosotros. Es cierto, nuestro Señor nació todos los días del año. Así que es igual si es 3 de octubre, 15 de septiembre, el Señor nació en su pueblo. Y eso es lo que estamos celebrando hoy, eso es lo que celebramos cada domingo, eso es lo que celebramos todos los días. Pero también aprovechamos días como estos para decirle al mundo que Cristo nació y nació para salvar a su pueblo. Y esa es la verdadera Navidad, Dios haciéndose a sí mismo hombre para salvar a su pueblo. Si ya tienen la lectura, vamos a ir a esa lectura, vamos a leerlo de manera alternada. Inicio yo un versículo, continúan ustedes y así hasta llegar al versículo 25 y ahí nos unimos todos. Dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo, no queriendo
le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día porque, Señor, tú sabes cuán necesario es estar recordando tu encarnación, tú sabes cuán necesario, Señor, en estos tiempos, sobre todo hasta los cristianos, podemos ser llevados por el Espíritu de este mundo en lugar de por tu Espíritu, Señor, y empezar a olvidar lo que realmente es esta fecha, y empezamos a ser movidos por las ansiedades, las presiones de estos días, Señor, y nos olvidamos a veces de ti, Señor. Te damos gracias porque en estos días tú nos permites, Señor, y también compartir. Te damos gracias por el sacrificio que has hecho al enviar a tu Hijo, Señor, a sacrificarse también, Señor, por tu pueblo rebelde. Te damos gracias, Señor, por todas las misericordias que recibimos de ti día a día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que su nombre es Emmanuel. Su nombre es Emmanuel, ese es el título de esta meditación. Si regresamos, como ustedes recordarán, las pasadas semanas estuvimos básicamente cubriendo solamente el capítulo 1. Si regresamos a la genealogía, vamos a encontrar Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y es una genealogía que resume básicamente lo importante que Mateo quería que se supiera acerca de Cristo. Era hijo de David, era el rey David, era entonces Jesús un legítimo heredero al trono de Israel, pero también era hijo de Abraham, un legítimo judío que era en ambos sentidos el cumplimiento de la promesa hecha a David, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. A David, en cuanto a que uno de sus descendientes sería rey para siempre, en cuanto a Abraham, que sería su simiente la que bendeciría a todas las naciones y que sería tan numerosa la descendencia de esa simiente como las estrellas de los cielos. Bueno, pero no es ahí donde empiezan las promesas del Señor. De hecho, todavía tendríamos que irnos antes, hasta Edén, cuando encontramos esa promesa hecha tanto a Adán como a Eva, de que la simiente de la mujer sería la que aplastaría la cabeza de Satanás. Y eso es lo que está diciendo aquí Mateo. Esa simiente, ese aplastador de serpientes, era Jesús y acababa de nacer en Belén. Pero no solamente Mateo hace referencia a esas profecías antiguas, sino también, precisamente por el versículo que estamos meditando hoy, algo que había dicho a través del profeta Isaías, en Isaías 7:14, lo tienen hasta arriba de su hojita. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y también en estas semanas estuvimos meditando la importancia de los nombres bíblicos, porque los nombres bíblicos tenían este aspecto casi profético que nos iban a señalar la personalidad, los atributos, las características de la persona que llevaba ese nombre. Y por eso encontramos nombres en el Antiguo Testamento como Jacob, el usurpador, el mentiroso, y sabemos lo que hizo Jacob. Encontramos a David, el amado, encontramos a Moisés, el salvado por las aguas, encontramos también a Abraham, el padre de las multitudes. Bueno, en el versículo de hoy, no solamente Mateo nos está diciendo van a ser un niño y van a ser de una virgen, sino que también nos da el nombre de ese niño. Y ese nombre también nos habla de los atributos y de las características de ese niño. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero antes de profundizar en las implicaciones de ese nombre para nosotros, quisiera llamar su atención en que ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas pocas secciones en arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en griego y algunas pocas secciones, pues cuando hace referencia a las profecías, pues algunas palabras en hebreo. Bueno, pero aquí Mateo, y nosotros sabemos que Mateo estaba dirigiéndose a un público hebreo, y sin embargo está escribiendo en griego.
¿Por qué no escribió por lo menos este evangelio? ¿Por qué no por lo menos este evangelio está escrito en hebreo? ¿Por qué está en griego? Bueno, en principio es que sabemos que el Señor desde el principio de los tiempos quiso llevar su salvación a los confines de la tierra desde el principio. Pero también el griego era el idioma común de esa época. Entonces Mateo no solamente está pensando en los judíos que serían sus primeros lectores, sino en el resto del mundo. Está diciendo el nombre en hebreo Emmanuel y la traducción en el griego, Dios con nosotros. Por lo tanto escribe así, Mateo, significado, Dios con nosotros. Nosotros somos también agregados a ese pueblo judío por la fe, de tal manera que formamos ahora parte de ese Israel, de ese verdadero Israel, pueblo de Dios que es por la fe, pero tiene el propósito de que sea leído por los judíos, por los gentiles, por los griegos, por los romanos, por los samaritanos y hasta por nosotros en este tiempo en los confines de la tierra. Y por eso tenía que escribirse en un idioma más universal que solamente el hebreo, aunque originalmente estaba pensado en ellos. Pero siempre vemos en el Antiguo Testamento también al Señor alcanzando personas del pueblo gentil. Algunas ya las vimos dentro de la genealogía de Jesucristo. Rahab, la prostituta que era cananea de Jericó. Tenemos también por ahí a Ruth, la moabita, de ese pueblo maldito por el Señor. Tenemos también, por ejemplo, no en la genealogía, pero también el caso de Naamán, ese sirio que fue, que contrajo lepra y el profeta lo sana. Y en agradecimiento él toma tierra de Israel y se la lleva a Siria para hacer un altar sobre esa tierra y tener la presencia del Señor con él para adorarle. Tenemos también el caso de Jonás enviado a Nínive para predicar arrepentimiento y juicio. ¿Y qué hace Nínive? Se arrepiente y evita el juicio, al menos de manera temporal. Dios siempre ha querido que esas buenas nuevas lleguen a los confines de la tierra, hasta los que estamos lejos, hasta los que somos extraños de ese pueblo. Y por eso el Nuevo Testamento se escribe en griego, para esparcir por todo lo que era el mundo conocido en ese momento, todo el mundo antiguo. Siempre ha estado en el corazón del Señor salvar a su pueblo de los pecados. Entonces este mensaje que vemos aquí no solamente es para los hebreos, no solamente es para los que entienden la palabra Emmanuel, sino es para todos. Ahora, ¿qué nos está diciendo a todos? ¿Qué está diciéndole al mundo el nombre Emmanuel? Primer punto, nos habla de un Dios de gracia. Nos habla de un Dios de gracia. Emmanuel nos habla de un Dios de gracia. En este nombre Emmanuel hay dos personas, por así decirlo. Está Dios y está nosotros, Dios con nosotros. Y son dos palabras que hasta conceptualmente después de la caída no pueden estar juntas. Después de la caída, el pueblo se ha vuelto pecador y el Señor nos dice la palabra de Dios que es santo, 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 y nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. Así que el que estemos juntos, Dios y nosotros, en el nombre de ese niño que estaba naciendo en Belén, definitivamente no tiene que ver con algún mérito que nosotros tengamos. Nosotros no logramos que Dios esté con nosotros. Es algo que el Señor hizo, el recorrer toda esa distancia imposible para nosotros. La Biblia muchas veces señala esa distancia entre la santidad de Dios y la pecadora humanidad como un abismo insalvable. Nosotros no podemos subir, o sea, no había una manera en que fuera nosotros con Dios. Tenía que ser necesariamente Dios con nosotros. Nosotros no podemos llegar a Dios por los más excelentes méritos que creamos que tenemos. Más bien es Dios el que recorre esa distancia, haciéndose carne y estando con nosotros, naciendo como un bebé y viviendo esa vida perfecta. Y no es la primera visita del Hijo de Dios. Bíblicamente, el Antiguo Testamento nos muestra una cantidad y una serie de visitas del Hijo de Dios como un ángel, como una nube, como una columna de fuego, como una zarza ardiente, y señalado en símbolos como el arca de la alianza o el tabernáculo. Pero todas esas señales de cierta manera no mostraban perfectamente a Dios. Eso es lo que nos dice Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho, en muchas ocasiones y de muchas maneras, y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo,
Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. El Hijo es realmente la expresión exacta de su naturaleza, y por eso Jesús decía en su ministerio que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Soy la expresión exacta de la naturaleza del Padre, podríamos agregar según Hebreos. Así que el Señor se ha manifestado de muchas formas a lo largo de los siglos, pero en estos últimos días se ha manifestado tomando una forma última y definitiva, la forma que ya tendría en adelante, una forma humana como nosotros, para relacionarse con nosotros, para poder ser visto por nosotros, para poder verlo cara a cara, a pesar de las profundas diferencias que aún todavía tenemos con Jesús, claramente. En alguna ocasión, como en estos días, vino a visitarnos mi hermana que vive en Estados Unidos. En esta ocasión, pues ella acababa de tener su segundo hijo. Y llegó el tiempo en que se tenía que regresar a casa. Entonces la llevamos al aeropuerto. Al momento de empezar a documentar, se dio cuenta que le faltaba algo, habían dejado la carriola en la cajuela del carro. Así que voy corriendo para afuera, antes de que la sacaran de la fila. Llego a la cajuela, saco la carriola y llego con una carriola vacía. Y de repente veo un grupito de gente rodeando a una persona que va saliendo del aeropuerto. Esto fue hace como 15 años, 20 años tal vez. Y cuando volteo a ver, era Cuauhtémoc Blanco. También iba sin guaruras ni nada. Manuel se acuerda porque él dio la foto. Y yo pues seguí, pero la verdad es que el fanático de repente como que reaccionó y dije, ¿cuándo lo vas a volver hacia el alcance de la mano? Entonces, la verdad, me olvidé de la carriola, la dejé sola, ni cuenta me di, y fui corriendo para alcanzarlo. Y saco mi celular, Cuauhtémoc, una foto. El hombre nunca se detuvo, nunca. ¿Saben ustedes lo difícil que es sacarse una selfie con alguien que continúa caminando? Es bien difícil enfocarla. Bueno, tomé la foto y ya después que vi la foto no hubo tiempo de más. Yo salgo sonriendo a la cámara y Cuauhtémoc sale así con una cara de amargado viendo para otro lado. Nunca se dignó a voltear siquiera a la cámara. Es más, cuando le dije una foto ni siquiera dijo sí o no dijo no. O sea, me ignoró completamente. Si tengo la foto es porque yo fui terco. Realmente, él me ignoró completamente. Hermanos, cuando nos encontramos con algún famoso, con algún poderoso, esto no es raro. Sea quien sea, esto no es raro. De hecho, lo raro es cuando hacen lo contrario. En esta gira de Luis Miguel, cuando se bajaba a saludar a alguien, wow, era una noticia para todo México. O cuando lo hace un futbolista que se inclina con un niño y le firma o le regala su jersey, esa es la noticia que da la vuelta al mundo. Lo normal es que actúen como Cuauhtémoc Blanco. Imagínense, por ejemplo, uno de los reyes de la actualidad que va en su carroza y de repente ve a unos niños al lado del camino y le dice al paje, detente. Pero el rey no espera que los niños se acerquen, el rey baja. Y el rey deja su corona y deja su manto ahí en el carruaje. Y va con los niños y se acerca y se sienta en el piso y se pone a jugar con ellos. Si eso sucediera, o sea, eso es increíble. Eso definitivamente no parece que vaya a suceder pronto con los reyes de la actualidad. Sin embargo, si sucediera, sería una noticia que le daría la vuelta al mundo. Habría imágenes, fotos, se entrevistarían después al rey, si el rey se los permite, ¿por qué hizo eso? Queremos saber, fotos exclusivas, etc. Pero imagínense que todavía el rey tuviera el poder y la capacidad de volverse como uno de esos niños y quedarse a vivir con esos niños, que dejara atrás toda la majestad, todo el reino y que simplemente se volviera como uno de esos súbditos de sus niños. Eso es lo que hizo nuestro Señor. Él dejó su trono, Él dejó su corona, Él dejó su majestad, Él dejó la obediencia perfecta de los ángeles para venir a vivir entre nosotros. Pero inexplicablemente eso no es noticia en nuestros días. Pero no solamente vino a visitarnos, que ya era mucho, se hizo como uno de nosotros y esa fue su forma definitiva en el futuro. Nosotros leemos todos los años estas historias y como ya he comentado antes, le perdemos un poco el sabor. Pero la verdad es que esto es algo que el mismo Salomón, con toda su sabiduría, no entendía. Él no entendía.
Él estaba terminando de construir el templo y él mismo se preguntaba, y lo tienen ahí en su hojita en el primer libro de los Reyes: ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo esta casa que yo te he edificado te va a contener? Más aún, ¿cómo puede contenerlo un bebé? ¿Cómo es posible que lo infinito se vuelva finito? ¿Cómo es posible que el Todopoderoso se vuelva dependiente ahora de María? ¿Cómo es posible que el agua de vida ahora tenga que andar diciendo tengo sed? Yo también tengo sed. Tengo sed. ¿Cómo es posible que quisiera venir a humillarse, a visitarnos, a vivir entre nosotros y a salvarnos, renunciando a todos los privilegios celestiales que tenía? O sea, qué gracia en el Señor, qué condescendencia, qué amor hacerse como nosotros. Imagínense, hermanos, amigos, que a nosotros se nos encomienda la misión de llevar el Evangelio a una isla lejana en medio de una tribu salvaje. Pero no solo nos dicen eso, esa tribu salvaje tiene un virus altamente contagioso y que los tiene condenados a muerte. Ya nada más con eso le estaremos pensando. Pero todavía nos dicen, ¿y sabes qué? Son caníbales. Así como que no. O sea, tú te subirías a un barco sabiendo cuál es ese destino al que llega. Tú te subirías. Porque eso es lo que hace el Señor con nosotros. La humanidad pecadora está toda un día contagiada en sus delitos y pecados. Es hostil hacia Dios. No quiere tener nada que ver con Dios. Y aún así viene Dios y envía a su Hijo a vivir entre nosotros. Dios lo hizo, dice Romanos 8:3, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. En semejanza de carne de pecado, es decir, Él no tiene pecado, no es perfecto, pero toma la forma de aquellos que sí tienen pecado, la forma que nosotros tenemos. ¿Tú harías algo así? Renunciaríamos a todo lo que, por más que nos quejemos de lo que conocemos y lo que tenemos como nuestra vida y parte de nuestra vida, aún renunciar a eso, ¿haríamos eso de ir y olvidar todo y dejar todo atrás para ir a visitar a estas personas, vivir entre ellas, sabiendo que el veneno del pecado está recorriendo nuestras venas, que odiamos al Señor? O sea, ¿quién? ¿Tú irías a un pueblo así? Y solo lo hace para salvarnos, para salvar a quienes lo aborrecían, a los que no merecían esa salvación. Emmanuel significa que Dios es un Dios de gracia, pero no solamente significa que es un Dios de gracia, también nos habla de un Dios de poder. Ese es el punto 2, nos habla de un Dios de poder. La deidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. El cristianismo declara que Jesucristo no era tan solo un profeta, no era tan solo un ángel que fue ascendido por su buen cumplimiento, que no era tan solo un buen hombre, o como dicen en estos días, pues un gran maestro, un revolucionario, un feminista. No, la Biblia declara, empezando en los primeros capítulos de Hebreos, que es más que un profeta, que es más que un ángel, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. La carta a los Hebreos nos dice que ese bebé en el pesebre es verdaderamente Dios encarnado. Ahora, no sé si lo han pensado, pero la misma encarnación es una muestra de poder. La misma encarnación es una muestra de poder. ¿Cómo puede la naturaleza humana soportar la presencia de Dios? ¿Cómo puede? Después de la caída, ¿cómo puede Dios estar presente en algo tan frágil como un cuerpo humano? Dice el Salmo 104, hablando de Dios, Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Ha
Moisés le dice, nadie puede ver mi rostro y vivir. No hay hombre que pueda ver mi rostro y viva, a no ser que Dios mismo tome un cuerpo humano, un rostro humano, y entonces sí podamos verlo, hablarle, relacionarnos con él, abrazarlo, tocarlo, lo que sea que haya hecho el hombre en todo el ministerio de Jesús podía hacerlo por la encarnación de Dios en un hombre. Nosotros podemos ir a él porque él se acercó de una manera en que era accesible, ahora sí, para nosotros. Pero igual, fíjense, eso es lo extraño, lo que no cabe. Aún así, se llega a pensar que Dios de cierta manera dejó sus atributos divinos para ser hombre. Pero eso no es lo que nos dice Colosenses 2:9. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Él fue completamente Dios todo el tiempo que estuvo en ese cuerpo, y también era perfectamente hombre. ¿Cómo puede un cuerpo humano soportar esa presencia de Dios? Es lo mismo que vimos, por ejemplo, en la zarza ardiente. La zarza ardiente, o sea, era una zarza en un paraje desértico que lo más fácil es que ardiera en menos de un minuto. Sin embargo, no se consumía. Estaba soportando la presencia de Dios. ¿Cómo puede estar Dios, al que la Biblia dice que es fuego consumidor, estar en la zarza o en un cuerpo y no ser consumido? No sé cuántos aquí vieron esa película, fue muy famosa. Los que son más o menos, y no estoy pidiendo edades, pero los que son más o menos de mi edad, seguramente la vieron. Esas películas de Indiana Jones, aunque son ficticias, tienen algunas cosas de verdad. En alguna de esas películas, los nazis se encuentran el Arca de la Alianza. Y al final de la película, espero que no se spoiler, pero al final de la película tocan y abren el Arca de la Alianza. Y se desata el poder del Señor. Uno de los nazis le explota la cabeza, el otro se derrite completamente. De hecho, de los efectos especiales más comentados fue ese, el del hombre que se derrite completamente. Bueno, esa es una realidad que dice la Biblia. El Señor es fuego consumidor. ¿Cómo podría un hombre, cómo podría inclusive María, soportar la presencia de Dios, teniendo nosotros un cuerpo tan frágil como el que tenemos? Eso es un milagro completamente. Pero no solo vemos el poder de Dios en la encarnación del Señor Jesucristo. Él es perfectamente hombre, perfectamente Dios, simultáneamente, 100% Dios, 100% hombre. Y como hombre vivió, fue a bodas y reía, fue a una tumba y lloró. Él tuvo sed, él tuvo hambre, él se dormía cuando iba de un lugar a otro, como sucedía en la lancha, como sucede a nosotros en el transporte público, en los camiones, por el cansancio caemos dormidos. Bueno, el Señor Jesús también, después de recorrer y atender a las multitudes, que haya rendido y se dormía, que haya cansado. Pero esa es una gran ventaja, porque nosotros, si pensamos en Jesús como Dios, pues sí lo pensamos como un hombre perfecto pero lejano, porque al final es Dios. Y sin embargo aquí nos está demostrando que es perfectamente hombre, que también tuvo hambre, tuvo sed, tuvo compasión, tuvo dolor, tuvo toda esa gama de sentimientos que nosotros experimentamos, y con esa confianza nosotros podemos acercarnos a alguien, a un Dios que sabemos que nos entiende, porque precisamente Él pasó por lo mismo. Él pasó por la soledad, por la traición, por la pobreza, por el hambre, cualquier situación, por el abandono, cualquier situación que nosotros pensamos que estamos sufriendo, Jesucristo la sufrió, pero sin pecado. Así que ese Jesús de Nazaret sabe muy bien lo que estamos pasando, aún en este día, que tal vez si traemos alguna lucha, pues podemos estar seguros que Emmanuel es Dios con nosotros, que Él nos entiende. Su nombre Emmanuel nos habla de un Dios de gracia, nos habla de un Dios de poder, pero también nos habla de un Dios de salvación. Un Dios de salvación. Ese es el punto 3. En el versículo 21 nos dice el Señor: le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahora nos dice 2 versículos después: Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Dios vino a
nosotros con el propósito de salvarnos de nuestros pecados. Esa es la salvación, ese es el acercamiento que el Señor tiene con nosotros. Es una declaración de intenciones. El nombre Manuel es una declaración de intenciones. Dios viene a nuestro rescate. Imaginemos que estamos por un momento en uno de esos buques de la Segunda Guerra Mundial y estamos en ese buque y de repente empieza a ser bombardeado y bombardeado por mar y por aire. El buque empieza a hundirse. Por la experiencia que tenemos, sabemos que el buque no va a tardar horas en hundirse, se va a hundir rápidamente. Entendemos que estamos perdidos, que estamos en medio del océano, kilómetros de agua para llegar al lecho marino y las bombas todavía estallando encima de nuestras cabezas. Sabemos que es un lugar donde hay tiburones, también si caemos, no sabemos si vamos a morir ahogados o vamos a morir heridos y comidos. Así que a alguien se le ocurre, todavía sirve la cabina de radio, vamos a mandar un mensaje a Morse. Mandan el mensaje Morse al general del ejército. Pues ya se mandó el mensaje. ¿Qué va a pasar? En ese momento la cabina es destruida. Ya no sabemos. ¿Qué va a hacer el general? ¿Va a enviar otro buque? ¿Va a enviar aviones? ¿Le habrá llegado siquiera el mensaje? No sabemos. Pasan los minutos y el barco sigue hundiéndose. Cada vez más porcentaje del barco está debajo de las aguas. Y cuando ya se perdió toda la esperanza, en medio de las nubes, en medio del humo, llega un helicóptero abriendo paso y logra estacionarse, logra aterrizar sobre el buque y se abre la compuerta y el que está ahí mismo es el general. ¿A poco no nos daría eso una gran esperanza? Bueno, el Señor está diciendo, yo no les voy a mandar un ángel, yo no les voy a mandar un gran profeta, que todo eso lo hará el Señor, no un ángel, el ángel del Señor, pero era lo mejor que tenía, pero era también Dios mismo. Esa es la promesa que le había hecho a Isaías. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Si un Salvador iba a venir, tenía que ser Dios mismo. Y esa misma presencia aquí es una respuesta. Ya nos está diciendo qué es lo que va a suceder. Dios mismo viene a salvarnos. ¿Qué va a suceder? Nos va a salvar. No hay otra. Jesucristo es el general de los ejércitos celestiales y es el que viene a nuestro rescate. Así que este es un mensaje del nombre, un mensaje definitivo, completo, total de lo que iba a suceder, que no deja lugar a dudas de que la humanidad que se estaba hundiendo iba a ser rescatada por este general. Porque la humanidad estaba hundiéndose en sus delitos y pecados, y la paga del pecado es muerte. Y cada uno de nosotros estaba yendo a ese camino de muerte, pero llega este general, llega el Señor y nos rescata. El pueblo de Dios, desde la antigüedad, todo el tiempo ha estado clamando como el salmista, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y la respuesta no puede ser otra y no puede ser más gloriosa de lo que está sucediendo en Emmanuel. Y entonces ya el llanto, ya el lamento se vuelve un grito de victoria, se vuelve una declaración de confianza, la que hace Pablo en Romanos. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Sabiendo esto, ya qué problema, ya qué amenaza, ya qué reto podemos tener al frente que nos atemorice. Si Dios está con nosotros, junto a nosotros, para nuestro auxilio. Tal vez alguien llegue hoy con su propia guerra, tal vez su vida parece hundirse, tal vez toda esperanza va abandonada y sin embargo Dios está con nosotros. Desde el Génesis se le había prometido a Eva que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, pero qué sorpresa que cuando llegue esa simiente es nada más y nada menos que el Señor mismo. No un gran hombre, el Señor mismo, Dios mismo. Dios mismo hecho carne, ya invencible para cualquier esfuerzo que pudiera hacer el maligno. Dios con nosotros significa que Dios está cerca. Y no solamente es un salvador de nuestras almas,
también es un salvador de nuestros cuerpos. ¿Cómo salva el Señor nuestra alma? Cuando el Evangelio se acerca a nosotros y nosotros vamos al Evangelio, cuando nos reconocemos como pecadores, cuando nos reconocemos como insuficientes para salvarnos a nosotros mismos y vamos a Cristo por fe, sabiendo que Él pagó por nuestros pecados. Él salva nuestras almas, Él purifica nuestra alma, Él limpia nuestro espíritu y cambia nuestro corazón de piedra en un corazón de carne y receptivo. Pasamos de muerte a vida, lo que la Biblia llama esa primera resurrección. Es una primera resurrección de índole espiritual. Pero no solamente hay salvación para nuestras almas, también hay salvación para nuestros cuerpos. Cuando estemos en la presencia del Señor, en el fin de los tiempos, no vamos a estar solamente como almas, vamos a estar como cuerpos y como almas, como cuerpos integrales, espíritu, alma, nuestra mente, todo va a estar ahí. Aún después de la muerte, el Señor nos asegura que va a levantar. Nosotros no sabemos cuándo venga el Señor, no sabemos si va a venir antes de que muramos. Lo que sí sabemos es que aún si morimos, el Señor va a levantar ese cuerpo y va a glorificar ese cuerpo. Esa es una esperanza, sobre todo en estas fechas, porque yo no sé cuántos de ustedes conocen personas que no celebran la Navidad por diferentes razones. Yo conocí una persona que no celebraba la Navidad a partir de que murió su mamá. Y su mamá no murió en estas fechas, murió en junio, en abril, no me acuerdo en qué fecha, pero simplemente después de eso la Navidad ya no le pareció especial. Muchas personas no celebran la Navidad o se van a dormir temprano. Bueno, yo no tengo nada con que se duerman temprano, pero no celebran la Navidad porque le atribuyen cosas que no son la Navidad. Es que si estoy lejos, es que si perdí trabajo, es que si estoy triste, es que si me dejaron, es que si esto es... Nada de eso es la Navidad. La Navidad es Dios con nosotros. Y de hecho, para esta persona que había dejado de celebrar la Navidad por la muerte de su mamá, qué mayor esperanza que recordar que Cristo se hizo hombre precisamente para que nosotros podamos tener vida. Nosotros recordamos a Jesús junto a la tumba de su amigo Lázaro. Él está en la tumba, él llora. Después se acerca a las hermanas de Lázaro, Marta y María, y les pregunta, bueno, más bien les dice, tu hermano resucitará, dice Jesús, y María le contesta, esto está en Juan, resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Ustedes creen esto? Porque el Señor Jesucristo no solamente perdona y lava nuestros corazones, no solamente limpia nuestra alma para que tengamos una vida espiritual, sino que también Él vence a nuestro último enemigo, la muerte. Seremos levantados de ese sepulcro. Esa es la esperanza de los patriarcas del Antiguo Testamento, esa es la esperanza también de Job. Tenemos esta declaración impresionante de Job. Impresionante porque para el tiempo en que él vivió no había demasiada revelación, pero por la fe él sabía y podía declarar esto: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán y no los de otro. Emmanuel. Hoy hemos visto cuánto hay encerrado en ese nombre, Emmanuel. Pero la última reflexión que quiero traer a ustedes es precisamente la última palabra del significado de Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Quién es este nosotros? ¿Quiénes son este nosotros? ¿Tú estás seguro que estás en ese nosotros? Tú puedes decir, Dios conmigo, Dios está conmigo. Ese nosotros, ¿tú estás seguro que te incluye a ti? Porque Emmanuel significa Dios con nosotros, y es interesante porque no está diciendo Dios con el mundo, no está diciendo Dios con todos, es Dios con nosotros. ¿Estás tú en ese nosotros? Que Romanos 5:8 dice, Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Mesías está con nosotros, sabemos que murió por nosotros.
Sabemos que vino y regresará por nosotros. Sabemos que nos ha perdonado a nosotros, que tenemos vida eterna en nosotros, que seremos glorificados nosotros y que lo contemplaremos por la eternidad nosotros. La pregunta es más bien, ¿estás seguro que tú eres uno de nosotros? Porque si no es así, hoy puedes creer en ese Emmanuel y también será Dios con nosotros, ya serás parte de ese nosotros. Esa es la única y la verdadera feliz Navidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en este día tu palabra nos recuerda cuán lejos estábamos, Señor, de ti, cuán lejos nuestro pecado nos había llevado de ti, Señor, pero también cuán lejos tú has venido a rescatarnos, cuán lejos has venido tú, Señor, dejando tu majestad, dejando, Señor, todos tus privilegios celestiales, Señor, para encarnarte, para vivir esa vida, Señor, no venir un momento, no venir un par de días, sino realmente vivir una vida completa en obediencia al Padre, en lugar de nosotros, como nosotros debemos haber hecho desde el principio. Señor, damos gracias porque es por esa vida, Señor, que tú pones en nuestro lugar, por la que somos ahora salvos. Y te damos gracias porque también este día podemos decirle al mundo, Señor, que esa vida está disponible para todo aquel que reconozca que es pecador, para todo aquel que venga a ti en fe, para todo aquel que venga en humildad, Señor, y que se sepa insuficiente, Señor, para llegar a ti. Para todos ellos ha nacido nuestro Señor Jesucristo, Señor, y en este día lo recordamos y te agradecemos y te adoramos por ello. Señor, que esta Navidad, como se dijo al principio, realmente sea celebrada en la vida de cada creyente, todos los días del año, Señor, que sabemos que todos los días del año tú, Señor, estás con nosotros.